Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desgranar un tema que ha puesto a todos en vilo. Demet Özdemir explota contra Can Yaman por su trato a Bülent Tunca. Si han leído bien, dos de las figuras más prominentes de la televisión turca, y con una historia que ha capturado la atención de millones, están en el centro de una polémica que promete ser de las que hacen historia. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se pone interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles jugosos, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones y para que se mantengan al día con todo lo que sucede en el fascinante universo de la farándula. Empecemos por el principio. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman son dos actores turcos que alcanzaron la fama mundial gracias a su química innegable en la exitosa serie Erkenci. Su relación en pantalla era tan convincente que muchos fanáticos esperaban, e incluso deseaban, que esa chispa trascendiera la ficción. Y aunque en su momento hubo rumores y especulaciones sobre un posible romance entre ellos, la realidad es que su relación siempre se ha mantenido en el ámbito de la amistad y el compañerismo profesional. Ahora, ¿dónde entra Bülent Tunca en esta historia? Bülent Tunca es otro actor turco que también ha trabajado con ambos, y que al parecer, ha sido el catalizador de esta explosión de Demet. La información que ha salido a la luz sugiere que Demet Özdemir, conocida por su carácter reservado pero también por su firmeza cuando se trata de defender a quienes aprecia, ha reaccionado de manera muy contundente ante un supuesto maltrato o falta de respeto por parte de Can Yaman hacia Bülent Tunca. Los detalles específicos de lo que sucedió no son del todo claros y, como suele suceder en estos casos, hay varias versiones circulando. Sin embargo, la que ha ganado más tracción y parece ser la más creíble, es que Can Yaman tuvo una actitud inapropiada con Bülent Tunca en algún evento o situación social. Las fuentes cercanas a la producción o al círculo de ambos actores son las que han filtrado esta información, hablando de un comportamiento de Can que Demet consideró inaceptable. Es importante destacar que Demet Özdemir no es una persona que se lance a la fama o al drama por cualquier cosa. Ella es una profesional muy respetada en la industria, y cuando habla, la gente escucha. Que ella explote contra Can Yaman, un actor que, aunque exitoso, también ha estado envuelto en algunas polémicas de comportamiento a lo largo de su carrera, sugiere que la situación debió ser bastante grave. Podríamos estar hablando de burlas, comentarios humillantes o incluso un trato condescendiente que Demet no toleró. Y la defensa de un amigo, especialmente de alguien con quien se ha trabajado tan de cerca como Bülent Tunca, es un acto noble y admirable. Recordemos que la relación entre Demet, Can y Bülent en Erkenci fue muy estrecha. Bülent Tunca interpretaba a Emre Divit, el hermano de Can Divit, y estaba muy involucrado en las tramas y en la dinámica del elenco. Es natural que entre compañeros de trabajo que pasan tantas horas juntos y comparten tantas experiencias, se forjen lazos de amistad. Y cuando esos amigos son atacados o maltratados, la reacción de protección es instintiva. Ahora, ¿qué sabemos sobre el carácter de Can Yaman que podría respaldar esta versión? Can Yaman, a pesar de su gran popularidad y carisma, ha sido objeto de críticas en el pasado por su supuesta arrogancia y por tener un temperamento un poco volátil. Si bien es cierto que la fama puede cambiar a las personas, también es cierto que los patrones de comportamiento tienden a repetirse. Quizás en un momento de descuido, o quizás por sentirse seguro de su posición, Can Yaman actuó de una manera que hirió a Bülent Tunca, y Demet Özdemir, al presenciarlo o al enterarse de ello, decidió que era el momento de poner un alto. La noticia de la explosión de Demet se ha propagado rápidamente por las redes sociales y los portales de noticias de entretenimiento. Los fanáticos de Erkenci se han dividido. Por un lado, están aquellos que defienden a Demet y aplauden su valentía para defender a su amigo, mostrando que es una persona leal y con principios. Por otro lado, hay quienes creen que la noticia está exagerada o que quizás Can Yaman tuvo sus razones, o simplemente que no fue para tanto. Y por supuesto, no faltan los que se regocijan ante cualquier tipo de conflicto entre estas figuras públicas, alimentando el drama. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las informaciones a menudo se filtran y se magnifican. Sin embargo, el hecho de que Demet Özdemir haya reaccionado de forma tan enérgica, y que esta información haya llegado a los medios de comunicación, sugiere que hay algo de verdad detrás de los titulares.
Podríamos estar hablando de una disputa que ha puesto una sombra en la relación profesional o personal entre los tres. Y las repercusiones podrían ser significativas, tanto en su amistad como en futuras colaboraciones. En este momento ni Demet Özdemir ni Can Yaman han hecho declaraciones oficiales detalladas sobre este incidente. Y Birant Tunca, hasta donde sabemos, tampoco ha profundizado en el asunto públicamente. Esto es común, ya que las celebridades suelen preferir manejar este tipo de situaciones en privado. Sin embargo, el silencio a veces grita más fuerte y la falta de desmentidos contundentes puede ser interpretada como una confirmación tácita de que algo ocurrió. Las especulaciones sobre la naturaleza exacta del conflicto son infinitas. ¿Fue un comentario sobre su carrera? ¿Sobre su vida personal? ¿Un desacuerdo profesional? La verdad es que solo los involucrados lo saben realmente. Pero lo que sí podemos inferir es que la intervención de Demet Özdemir fue significativa. No se trató de una simple queja, sino de una explosión, lo que implica una reacción emocional fuerte y decidida. Y aquí es donde entra la parte interesante para nosotros como espectadores y seguidores de sus carreras. ¿Cómo afectará esto a la imagen pública de Can Yaman? ¿Será visto como alguien que abusa de su poder o estatus? ¿O se interpretará como un malentendido puntual? Y para Demet Özdemir, esta acción solidificará aún más su imagen como una persona íntegra y leal, o la pondrá en una posición difícil si hay ramificaciones profesionales. Las relaciones en la industria del entretenimiento pueden ser muy complejas. La competencia, las agendas apretadas, las presiones mediáticas, todo puede generar tensiones. Y en medio de todo eso, la lealtad y el respeto por los demás son valores que deberían primar. Que Demet Özdemir haya alzado la voz en defensa de Birant Tunca sugiere que para ella, estos valores son fundamentales. Quizás esta situación sea un recordatorio de que detrás de los personajes y las cámaras, hay personas con sus propias emociones, sus propios límites y sus propias amistades. Y cuando esos límites son cruzados, las reacciones pueden ser intensas. La forma en que Can Yaman maneje esta situación en el futuro será clave para entender la verdadera magnitud de lo sucedido. ¿Pedirá disculpas? ¿Intentará reparar la relación con Birant y Demet? ¿O simplemente seguirá adelante como si nada? Por ahora, solo podemos esperar y observar. Pero lo que sí está claro es que la explosión de Demet Özdemir ha puesto a Can Yaman bajo un microscopio mediático aún mayor, y ha reavivado el interés en las dinámicas personales y profesionales de uno de los elencos más queridos de la televisión turca. Es una historia que sigue evolucionando, y nosotros estaremos aquí para mantenerlos informados de cada nuevo capítulo. Así que para resumir un poco todo lo que hemos comentado, la noticia central es que Demet Özdemir ha reaccionado de manera muy firme, incluso explotando contra Can Yaman. El motivo principal parece ser un supuesto trato inapropiado o irrespetuoso de Can Yaman hacia Birant Tunca. Esto ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de entretenimiento turcos. Si bien los detalles exactos son escasos, la firmeza de Demet al defender a su amigo sugiere que la situación fue seria y que ella considera que se cruzaron límites importantes. La falta de declaraciones oficiales por parte de los involucrados mantiene un velo de misterio, pero la noticia en sí misma ya ha causado un impacto considerable. Espero que hayan encontrado esta información tan intrigante como yo. La dinámica entre estas celebridades es siempre un tema candente, y cuando las cosas se ponen un poco turbulentas nuestro interés se dispara. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet hizo lo correcto al defender a Birant? ¿Qué creen que pudo haber sucedido para que Demet reaccionara así? Déjenme todos sus comentarios y opiniones aquí abajo, porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irnos, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fanática de las telenovelas turcas o de la vida de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su tiempo y por su incondicional apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.